Emanuel Meraz al micrófono. Es hora de embarcar este viaje, explorar ideas y conectar con tu inspiración. Comenzamos. Estamos completamente en vivo transmitiendo a través del 100.5 de FM, Radio UGED, la voz de la identidad universitaria. Mi nombre es Emanuel Meraz y les doy la más cordial bienvenida a este Viaje 3.0. Episodio número 6, nuestro programa número 6, con el placer de saludarles este jueves 26 de junio de 2025. De verdad muy contento de estar esta tarde-noche lluviosa, medio nublada, medio que nos trae locos el clima, pero muy contento de estar con ustedes a través de Radio UGED. Por supuesto, estamos, espero, a través de Facebook, no sé si ya estemos en línea, pero a través de la página de Facebook de Radio UGED. Estamos también, y tal vez usted nos esté escuchando, en Apple Podcast o en Spotify o en el canal de YouTube. Así que en todos los canales, en todas las plataformas, Viaje 3.0 está disponible para ustedes, por supuesto, transmitiendo desde el estudio de cristal de Radio UGED 100.5 de FM, Durango. Un placer estar esta tarde con todos y todas ustedes. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono en cabina 618-827-1214. Por supuesto también a través de las redes sociales de Radio UGED, a través de las redes sociales de su servidor Emanuel Meraz, conferencista en todas las redes. Y a través de WhatsApp también le dejo el teléfono 33 11 15 43 90, 33 11 15 43 90. Directamente aquí leemos su mensaje. Pues hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de finanzas personales. Ahorita les voy a decir quién está con nosotros. Recuerde también que tenemos algunas recomendaciones de películas, de libros. Tenemos también algunas recomendaciones al final de las actividades que podrá usted hacer en estos días en la ciudad de Durango. Así que comuníquese con nosotros. Porque es un tema muy interesante. Finanzas personales, haga sus preguntas, por favor, porque creo que todos tenemos muchas dudas en este tema. Así que, bueno, vamos a ir a una pequeña cortinilla para identificación del programa y después les digo quién está con nosotros en esta tarde de Viaje 3.0. Cada experiencia es una lección y cada historia un camino por descubrir. Viaje 3.0. Pues está con nosotros y me da mucho gusto saludarte, Liz Núñez, experta en finanzas personales, finanzas saludables, coach, yo creo, de mucha gente que ya cuando ya no tenemos qué hacer, llegamos contigo y decimos, Liz, algo me pasó con mi dinero, ¿qué hago? Y ya dices, no, pues ya no puedes hacer nada, pero hay mucho que hacer a partir de ahora. Liz, muchas gracias por estar hoy con nosotros y de verdad un placer que hayas aceptado la invitación a este programa. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por considerarme, Manuel. Y sabes que siempre que tú me hablas, estoy ahí puesta y muy contenta de participar contigo en este programa y abierta a leer las preguntas de la gente, las dudas, porque luego los temas de finanzas un poco... el estigma, a la gente luego no le da confianza, no tiene como esa apertura de sacar sus dudas y es importante hablarlo. Oye, sobre todo por el tema del dinero, es un tema difícil, ¿no? No sé si culturalmente, por ser México, por ser América Latina, pero a muchos nos cuesta hablar de dinero. ¿Qué pasa con esto, esta situación cultural de nosotros como mexicanos con esta cuestión de las finanzas? Pues sí, como bien lo comentas, es una cuestión cultural porque pues antes nuestros abuelitos, tal vez todavía nuestros padres decían que no estaba bien hablar de dinero. Era un tema incómodo sobre la mesa y pues tampoco había tanta divulgación de la información, de la economía, de las finanzas personales, pero pues al final del día las finanzas han ido evolucionando de tal forma que ahora tenemos muchos instrumentos financieros y con ello, si no lo sabemos utilizar, nos podemos meter en serios problemas que nos llevan a una serie de situaciones, como cuáles.
problemas económicos, emocionales, rupturas matrimoniales. Y bueno, en Durango tiene un alto índice de suicidios. Sí. Entonces, las ¿También finanzas influye? impacta en todo, impacta también pues en el estrés financiero. Entonces, es de buena educación hablar de finanzas, es de buena educación prepararnos, educarnos, documentarnos y aprender a utilizar los instrumentos financieros que tenemos a la mano. Oye, Elis, platícanos un poquito de cómo es para ti. Bueno, yo te conozco por el tema de finanzas saludables. ¿Cómo es para ti empezar este tema y dedicarte al 100% del tiempo entre a finanzas saludables, a ser mamá, a ser esposa, a ser hija, hermana, todo esto? Pero ¿cómo te decides por empezar a enfocarte en este tema de finanzas saludables? Sí, mira, en el 2012 yo trabajaba en la Ciudad de México en una empresa muy grande de telecomunicaciones a nivel nacional. Estaba en auditoría y me llamaba mucho la atención que, bueno, yo estuve trabajando en esa empresa, viajando por distintos lugares del país como auditora, y cuando me dan mi cambio a la Ciudad de México, empecé a observar como una dinámica social curiosa. Ujú. En el corporativo, pues todos mis compañeros blofeaban de la marca, ¿sabes? La bolsa, No, era claro. importante la bolsa, aunque anduvieras en camión, porque luego hacías 2 horas de camino de tu departamento al trabajo. Sí. Y entonces empezaba yo a observar esos comportamientos. Mis compañeros, cuando teníamos viáticos para salir de viaje, pues luego batallaban porque no sabían administrarse. Y entonces pues empecé a observar mi comportamiento con el dinero y a comprenderlo. Y dije, bueno, ¿por qué yo sí me puedo administrar? ¿Por qué no me voy como mis compañeras a comprarme la bolsa de lujo si, pues, no sé, o sea, yo como que estoy priorizando otras cosas? Y ahí fue donde entendí que vengo de una familia que me enseñó pues a primero poner mis prioridades en primer lugar, o sea, mis prioridades básicas. Ujú. Las necesidades que tenemos como Exacto. seres humanos, ¿no? Y mi papá siempre ha sido, mis papás, los dos han sido ordenados financieramente. A lo mejor, tal vez no somos personas que priorizamos la apariencia en el sentido de que yo no me voy a comprar una bolsa que no está al alcance de mis posibilidades, pero sí voy a contratar mi seguro de gastos médicos mayores, Ujú. por decir algo, ¿no? Entonces, pasó algo muy curioso, que empiezo a trabajar en el cambio que me dan ya definitivo en la Ciudad de México y empiezo a observar que hay descuentos interesantes. Por ejemplo, puedes comprar vales de despensa de una tienda, que te los venden con un 30 de descuento, y cuando salía una famosa promoción para estas fechas, Ajá. todavía te hacían un descuento adicional. Y empecé a hacer cuentas y o sea, mi resultado fue, puedo comprar una pantalla de televisión casi al 50% de descuento, ¿y por qué la gente no lo hace? Ajá. Y me decían mis compañeros, ay, yo no saco los vales de despensa de aquí, no, o sea, como que les daba pena. Sí. Y cuando les dije, es que compré vales de despensa y con eso aproveché la promoción y me compré una pantalla de televisión casi al 50 de descuento, en ese verano se acabaron todos los vales de despensa porque empezaron a entender esa forma de operar de ese juego del dinero. Y entonces ya después mis compañeros llegaban y me preguntaban de cómo administrar, por ejemplo, los viáticos. Si yo llegaba a un lugar, compraba despensa para desayuno y cena y entonces dejaba los viáticos de los siguientes días para comer en restaurantes pues más de lujo. Ajá. Y me decían, oye, está muy padre tu idea. Y empecé a como que a diseñar esta forma y me di cuenta de que tenía un talento que era natural. Pero bueno, soy contador público, en ese tiempo yo ya había estudiado una maestría en finanzas, en administración de negocios y como te comento, o sea, en mi casa mis papás han sido ordenados financieramente. Entonces, culturalmente, tampoco fue un mito hablar del dinero en mi casa. O sea, mi papá nos decía, hoy sí puedo comprar esto, hoy no puedo comprar esto, en términos de cosas de lujo. Por ejemplo, la fiesta de 15 años. Ujú. Yo no fui una niña que deseara una fiesta de 15 años y mi abuelita me decía, tu fiesta de 15 años. A ella le gustaba hacer sus tandas para las fiestas de 15 años. Ujú. Y mi papá me decía, es que hay otras prioridades. Vas a entrar al CBTIS 89,
a computación, mejor te compro tu computadora y si quieres te hago una reunión aquí en la casa, pero es que una fiesta, como que a mi papá no le gustan tanto las fiestas. Y yo no quería una fiesta de 15 años y entendí que me podía acoplar a esa dinámica sin que para mí fuera un sacrificio, ¿no? Porque nunca lo fue. Y me decía mi abuelita, cuando estés grande, te vas a arrepentir de no tener tu fiesta. Y hasta ahorita no me he arrepentido. Yo le dije a mi papá, no quiero fiesta de 15 años, cómprame mi computadora. Okay. En fin, creo que nos hicieron muy conscientes en ese sentido, de como de muy responsables en el sentido del dinero, de que antes de pagar una fiesta estaba como la responsabilidad. Vivir. Sí, y entonces nunca hubo un tema de reclamarle, oye, es que por tu culpa no tuve una fiesta de 15 años, porque ni siquiera fue un tema. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y entendiendo eso, entonces llega un momento en el que mi trabajo se volvió un poco tortuoso porque tuve un jefe un tanto misógino. Uy, pero en Ciudad de México me imagino. Sí. Oye, aquí no hay. No, aquí en fíjate, Durango no. Estuve en un equipo de trabajo de puros hombres, yo era la única mujer y ahí funcionábamos súper bien, pero me cambian, me suben de puesto y me toca un jefe que era muy flojo, era una persona que no era tan productivo y entonces traía un pique con mi anterior jefe. Ajá. Y pues cómo le iban a poner a Liz ahí en su equipo y era como una guerra como de poderes. Sí. Y quería sacrificar mi cabeza. Entonces, desde que empecé a trabajar en esa empresa, comencé a ahorrar. Como viajaba, ahorraba. Y yo ya estaba viviendo en pareja con mi esposo y me empezó a dar colitis nerviosa y yo le decía, es que ya no quiero ir a trabajar. Y me dijo Jerónimo, sí pasa, que es mi esposo y es mi socio en el despacho. Y me dijo, Liz, es que ¿por qué estás sufriendo si tu fondo de emergencia te da para vivir sin trabajar tranquilamente más de un año? Y yo así como de, no lo puedo entender. Me accidento en la empresa y tengo una incapacidad de un mes y me doy cuenta que hay vida fuera de la empresa. Sí. Y entonces ¿Y Jerónimo me dijo, basta de sufrir, Lizeth. O sea, puedes emprender, ve planeando qué quieres hacer, pero hay vida después de eso. No te quedes enganchado a un trabajo donde ya no eres feliz. Fui muy feliz ahí, pero ya no era feliz en ese momento. Y empecé a recoger como que estas experiencias. Una persona me invitó a trabajar, a formar parte de una aseguradora. Y ahí empiezo como a conectar, pero yo digo, esto no es suficiente para mí. Yo no solamente quiero vender seguros. Ajá. Yo quiero decirle a la gente por qué es importante tener un seguro, pero no nada más el seguro, sino el presupuesto, porque yo estoy viendo este comportamiento de mis compañeros, esta dinámica de cómo hacer compras efectivas y la importancia de tener un fondo de emergencia, de tener ahorros. Yo tranquilamente pude viajar, pude disfrutar, me pude dar gustos con mi trabajo, pero también priorizaba mi ahorro. Y gracias a eso pude comprar mi libertad. Entonces, ahí nace Finanzas Saludables. Oye, qué padre porque, bueno, nace de algo que te gustaba, que lo hacías naturalmente y que creo que es algo que tenemos que aprovechar nuestros talentos naturales. Y bueno, antes de preguntarte otra cosa, nos pone Lucía Citlali en Facebook, dice, tan necesario hablar de finanzas. Y es lo que decíamos, a veces se nos hace, ay no, ¿cómo voy a decir cuánto gano? O ¿cómo voy a decirle que cooperen? O ¿cómo voy a decir que no puedo porque tengo que ahorrar? Sí. ¿Qué es lo más común que te encuentras en las personas que acuden contigo con los temas de finanzas? ¿Cuáles son los problemas más comunes que tenemos como, no sé si como duranguenses, como mexicanos, pero como seres humanos? ¿Qué es lo que más se encuentra ahí cuando llegan ahí contigo? Lo más común es la falta de conocimiento de algún instrumento y que por eso a lo mejor se puede cometer un error. Por ejemplo, el desconocimiento de cómo analizar una deuda. Ajá. Y que se descontrole el pago y luego ya eso te genera un problema más grande y que no sabes cómo controlarlo, cómo manejarlo. Es como el problema más común. Ajá. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Emanuel, claro. Para decir que no solamente emprendí por esa intuición, sí.
sino que también me preparé. Ah, claro, sí, lo que decías ahorita de la maestría en finanzas y más cosas, ¿no? Sí, O sea, estudié una especialidad en ajá, divulgación de la economía en el ok. Museo Interactivo de Economía en el MIDE, Ah, qué padre. allá en la Ciudad de México. Y bueno, en el camino me he ido profesionalizando. Claro. Tengo una certificación como agente de seguros y también tengo una certificación como asesor de estrategias de inversión. Ok. Entonces, no solamente es como una idea, Como la intuición o la... ajá. ajá, sino que le dimos seriedad a esto porque es mucha responsabilidad el estar asesorando a una persona y decirle o orientarla sobre sus finanzas, y se hace de manera pues con estudio y de manera profesional. Claro, porque es una de las áreas más importantes de nuestra vida. Sí. Aunque digamos que no por cultura y ay, ¿cómo voy a hablar de dinero? Que es lo que decíamos ahora. Pero sí es muy importante, Liz. O sea, bien dicen, el dinero no da la felicidad. Pues yo digo que sí. Digo, no toda, pero, pero Bueno, sí parte, ¿no? de- O sea, depende de para qué lo usemos, ¿no? y depende de cuál sea tu definición de la felicidad. Por También. ejemplo, para ti, ¿qué es la felicidad? Ay, pues la libertad, la tranquilidad, el estar relajado, no estar pensando ay, ¿cómo le voy a hacer y cómo voy a pagar esto? Como el poder respirar sin preocupaciones. Fíjate que hay un estudio de la felicidad que se Ajá. hizo hace algún tiempo, y lo que vieron los países que justamente están en el top del indicador de felicidad. Y sí, el dinero sí es importante y sí contribuye en la felicidad, Ajá. hasta un cierto punto. Sí, claro. Ya llega un momento en el que cubres tus necesidades básicas, te das esos gustos, puedes cumplir objetivos, y después de ahí ya se vuelve rutinario el tener dinero. Sí. Por ejemplo, el que tenga un poco más de dinero o un poco menos de dinero, Carlos Slim, no impacta en su felicidad. No, claro. Pero el que lo tenga una persona que a lo mejor ahorita está en un estrés por el pago de una deuda y un trabajo que no le gusta, y que pueda encontrar esa solvencia para poder liquidar las deudas y cambiarse de trabajo, ahí va a impactar enormemente el dinero en su felicidad. Claro. Entonces, sí, en cierta medida el dinero sí te da la felicidad. Oye, platícanos un poquito de esta parte de los seguros que mencionabas. Creo que a muchos que nos llaman a veces, oye, que para ofrecerle un seguro de tal, de a lo mejor de retiro o seguro de vida o seguro de gastos médicos, como que nos molesta. Yo no sé si sea la forma en la que nos lo ofrecen por una llamada a veces de un 55 que ni queremos contestar, pero ¿qué tanto puede beneficiarnos realmente tener ese servicio o ese, no sé cómo se le llame, ese programa de un seguro de algún tipo? ¿Es para todos? ¿A todos nos conviene o no es necesariamente para todos? ¿Cómo explicas tú este tema de los seguros? Bueno, primero se tiene que hacer un análisis de las necesidades de protección de la persona. No es lo mismo las necesidades que tú tienes. Mira, las finanzas son personales. Lo que a Ajá. mí me hace bien, lo que yo necesito, no necesariamente tiene que ajustarse a ti. Entonces pasa lo mismo en todo, ¿eh? En los seguros, por ejemplo, ¿cuáles son tus necesidades de protección? ¿Cómo estás? ¿En qué punto de la vida estás? ¿Ya eres económicamente activo? ¿En qué ley estás cotizando? ¿O estás cotizando en algún sistema de retiro? Ajá. Pues ya los que empezaron en estas generaciones, la verdad es que La mayoría no. es insuficiente, y Ajá. tendremos que hacer una estrategia en paralelo para podernos proveer un mejor retiro. Entonces, ahí sí podría decirte que puede ser como un factor común en las personas de las nuevas generaciones el pensar en el retiro, pero tienes hijos, tienes auto, tienes una casa, tienes algo que respalde tus gastos médicos. ¿Qué es lo que te puede afectar patrimonialmente? Y por esto quisiera como decirlo en palabras muy sencillas. Ajá. ¿Qué evento catastrófico, porque es lo que cubre un seguro, podría afectar tanto tus finanzas que te puedan dejar en la ruina? Ok. El fallecimiento a lo mejor de alguien con quien compartes el tema de los gastos del hogar. Ajá. Una enfermedad, Claro. ¿no? Puede ser, sí, en el retiro, si yo no ahorro, pues puede ser que no tenga una vejez tranquila. Sí. Y en caso de que tenga hijos, pues mi fallecimiento, si falta, o una invalidez total y permanente que me impida trabajar,
y generar dinero, pues puede ser un evento catastrófico que me pueda llevar a la ruina. Un choque, atropellar a una persona, puede ser algo que me impacte seriamente en mis finanzas si no tengo un seguro. O lo vemos para estas fechas, sobre todo en los lugares donde hay muchas inundaciones o los huracanes. Ajá. Que ¿Alguna situación ambiental o...? Exactamente. Ajá. O, por ejemplo, aquí en Durango hemos visto últimamente los incendios, las explosiones en las casas, ¿no? Sí. Y que no solamente daña tu propiedad, sino también a tus vecinos. Y ahí hay una responsabilidad que tienes con las colindancias. Entonces, algo así te puede afectar seriamente en tu patrimonio y contar con un respaldo financiero para que entre el seguro por ti y lo pague, pues sería una muy buena idea. ¿Por cuál empezar? Hay que hacer un análisis, hay que ver cómo están tus finanzas, porque el seguro tiene que ser tu aliado y no tiene que ser una piedrita en el zapato. Sí, claro. Que luego, por eso mucha gente no les gusta el tema de los seguros, porque sí hay prácticas de venta que no son adecuadas y que más allá de ser asesor de seguros, se convierten en vendedores de seguros. Por la comisión o por lo que les conviene, tanto más al vendedor que a uno como usuario, ¿no? Exacto, y ahí es algo ético, ¿no? Lo que tenemos que poner en primer lugar. Liz, les recuerdo que estamos platicando con Liz Núñez, especialista en finanzas saludables, finanzas personales. Pueden enviar sus mensajes a través de Facebook. Estamos en vivo en la página de Radio UGED 100.5. Estamos también recibiendo sus llamadas en el 618-827-1214. Liz, tenemos esta parte de los seguros, pero ¿hay alguna manera de tener o generar algún presupuesto de acuerdo a lo que yo tenga de ingreso y empezar a definir qué tanto puedo pagar de seguro, qué tanto debería gastar a lo mejor en renta, o depende de cada persona? ¿Cómo se maneja esto? Porque a veces encontramos en redes o en páginas de, haz tu presupuesto de esta manera. Pues no sé si para todos es igual o cómo funciona esta parte de hacer un presupuesto mensual, tal vez. Bueno, mira, una forma sencilla de hacer nuestro presupuesto es sentarnos y ver cuáles son los gastos que tenemos fijos y que son indispensables para que nuestra vida funcione. El Netflix. Pues tal vez para algunos, sí. Tal vez si tú tienes un programa de radio en donde hables de películas, podría ser importante. Para mí es súper. Pero bueno, depende sí. Ya de cada quien, ¿no? Ajá, sí. Mira, por ejemplo, el hacer tu lista de si pagas una renta, si pagas hipoteca, si pagas el combustible, la gasolina, o si no el taxi o el camión para trasladarte, la escuela de tus hijos, la comida, o sea, esos gastos que tienen que sí o sí, tengas trabajo o no tengas trabajo, sí tienes que pagarlos, ¿no? Sí, son fijos, ¿no? Son fijos y son constantes. Y luego los variables que son indispensables. Por ejemplo, los seguros ahí entrarían, sí. ¿Sale? O la tenencia, o el refrendo, o el predial, que es parte de nuestra protección del patrimonio que ahí tenemos, ¿no? Sí. Y luego ya vienen los gastos que tenemos que no son tan necesarios. Hay reglas, una muy famosa es la del 50-30-20, en donde nos dicen, bueno, del 100% del dinero que ganas, por ejemplo, si ganas 10,000 pesos, 5,000 pesos tendrían que irse a lo básico, 30% nos vamos a otras cosas, como ahí entra esa parte de los variables, los gastos que tenemos, por ejemplo, también en el gimnasio, en cosas que nos hacen sentir bien. Ajá, que nos hacen bien, pero que no son indispensables, ¿no? Ajá. Y un 20% al ahorro y a la inversión. Pero esas reglas deben de ser flexibles, sí, porque claro, la situación de cada persona es distinta. No es lo mismo una regla 50-30-20 para una persona que no tiene hijos y está soltero, a una familia que tiene 3 hijos y que tienen otras dinámicas, ¿no? Entonces, por eso yo aquí lo que los invito a revisar es esos gastos. ¿Cuánto tengo fijos? ¿Cuánto tengo variables?
tengo deudas, de cuánto son las deudas, a qué plazo, con qué tasa de interés. Y ya cuando saco mis compromisos fijos, variables y mis créditos, Ajá. de lo que gano, lo comparo, ¿cuánto me queda? No, pues si me está quedando un 30%, ok, tal vez puedes destinar un 10% a objetivos a corto plazo y un 20% a objetivos a más largo plazo, entre ellos el retiro, ¿no? Ok. O a construir otro tipo de patrimonio. Oye, y esto, bueno, me imagino que de manera personal tú nos puedes asesorar directamente como coach, como en finanzas saludables, o ya dependerá de cada quien hacerle la lucha. No, mira, nosotros bueno, en caso como los asesoro, hacemos una cita y en la cita hacemos un diagnóstico en donde, mira, pasa mucho con la gente que tiene deudas. Sí, sí, sobre todo, Que ¿no? luego no tiene deudas. Cuando llega dice, no tengo deudas, pero luego Ajá. vamos buscando y resulta una Y sí lista tiene. de deudas. Y que a veces no quiere platicarlas, ¿verdad? Sí. El espacio, el despacho, lo que se habla ahí es como cuando vas con el psicólogo. Ujú. Es un espacio de confianza, es un espacio confidencial y en donde buscamos, igual que ciertas terapias de psicólogos, buscar la forma en la que podamos resolver el problema en el menor corto tiempo. Tenemos en el despacho abogado, licenciado en Derecho, Ajá. que nos permite, si hay un caso de deudas, analizarlas también desde el aspecto legal. Si tenemos una situación emocional que nos está afectando derivado de las finanzas, también los podemos canalizar con psicólogos. Han llegado personas que tienen adicción a las deudas, adicción al juego y que También, eso ajá. los comprometen. Entonces los canalizamos con un psicólogo para que se trate de manera paralela. Porque de nada sirve arreglar el problema por encimita, de que ya pagaste esta deuda, bien, que te vaya bien. Se va a volver a hacer después. Si el tema es más profundo. Sí, sí, Entonces claro. hay que escarbarle y hay que curarlo. Y justo es lo que nosotros buscamos para que una vez de que si la persona llega en una situación complicada financiera, pueda después construir patrimonio, no solamente a través de los seguros, que ojo, si vas y haces una cita, puedes contratar un seguro con nosotros o puedes checar o cualquier otro de los temas que existen de los que damos asesoría, en finanzas personales, en temas de retiro de la pensión IMSS, en temas legales, en temas de emprendimiento. Mi socio, Jerónimo, es un experto en ese tema de emprendimiento y de temas empresariales. Entonces, vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es tu tema? Okay. O en temas de inversión. Tengo una alianza con una casa de bolsa, la casa de bolsa más grande del país, está regulada. Y si lo que quieres es comenzar a invertir de manera, pues, formal, en un instrumento que sea pues regulado, nosotros nos encargamos de hacer un perfilamiento para poderte dar una propuesta de inversión adecuada a tu perfil de inversión. Híjole, Liz, acabas de tocar un tema bien importante, pero déjame que vayamos a un corte porque precisamente volviendo quiero que platiquemos un poco de estos temas de inversión y algo muy importante que dijiste, está regulado. Vamos a ir a un corte. Antes, un comentario que tenemos en Facebook. Jesús Lira nos dice saludos. Un tema muy interesante, el de las finanzas y sobre todo como le está abordando la maestra Liz Núñez. Gracias, Jesús, y gracias a quienes nos están viendo y escuchando. Liz, vamos a un corte, pero no se te olvide que vamos a hablar de inversión y de estas cuestiones de los instrumentos regulados y no regulados. Estamos en el 100.5, no le cambie, volvemos de inmediato. Este es tu viaje 3.0. Conecta con tu inspiración. Radio Universidad, el lugar donde todas las voces confluyen. 100.5 FM. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
800-911-2000. Gobierno de México. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, Apaga. Desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. 100.5 FM. De vuelta ya, qué rápido, en el 100.5 de FM. Le dije que iba a ser muy rapidísimo este corte. Tenemos mensajes también en Facebook. Nos saluda Abril Denise. Dice, saludos. ¿Te suena? Saludos. Sí, me suena. Saludos, amiga Abril. Ya tengo ratito que no voy, pero pronto nos vemos por ahí con tus manos mágicas. Oye, Liz, bueno, les recuerdo que pueden llamarnos 618-827-1214. Estamos en vivo en Radio UGED. Les recuerdo también que estamos llegando el próximo mes de marzo, llegaremos al 50 aniversario de Radio UGED. Entonces estamos en un año muy importante para la radio y por supuesto para la universidad. Volviendo, Liz, con el tema de finanzas, tocaste ahorita un punto muy importante que es la inversión, ¿no? No solo es gasto, no solo es seguros, viene la parte de la inversión, pero luego muchos tenemos este problema de que nos platican, oye, si metes 1,000 pesos ahorita, en 3 meses te vamos a dar 5,000. Y entonces nos emocionan y pues ahí vamos. Y luego digo, si meto 1,000 me van a dar 5,000, pues entonces si meto 100,000 me van a dar 500,000 y pues pasan muchas situaciones, desgraciadamente, con ese recurso, ¿no? ¿Cómo podemos, o bueno, primero, cómo llegan este tipo de situaciones ahí con ustedes? ¿Qué tantas personas llegan con haber invertido ese dinero por obtener dinero fácil? ¿O nomás soy yo? ¿O cómo está la cosa? Bueno, sí ha llegado gente que nos dice, oiga, es que yo quiero invertir y veo que ustedes manejan inversiones, pero quiero meter, ejemplo, 100,000 pesos y que me esté dando esos 100,000 pesos, 10,000 pesos mensuales. Para vivir. Para vivir. Y entonces, pues para que le dé 10,000 pesos mensuales, en el caso hipotético de que te pueda dar, Ajá. No sería con esa frecuencia tan permanente. Ajá. Y por otro lado, tendríamos que exponerlo a un riesgo. Hay una regla en las inversiones, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Sí. Entonces, cuando alguien te va a ofrecer una forma de invertir, ojo, aquí voy a hablar porque en las inversiones hay muchos estigmas, hay muchas dudas, hay mucha desinformación y sí me gustaría como centrarme en esto para que la gente tenga información y pueda distinguir cuando es una inversión regulada y cuando es una estafa o un esquema piramidal. Ok. El esquema piramidal o Ponzi normalmente te van a decir, tengo una muy buena inversión que te va a pagar rendimientos mensuales o periódicos fijos garantizados. Alerta. Ok. Si es inversión, no hay una garantía. ¿Por qué? Pues porque en las inversiones se mueve el riesgo, se mueve de acuerdo al instrumento, vamos a ver qué tanto riesgo es. Si son riesgos, si son ganancias o rendimientos altos, y por decirlo alto, me voy a ir a compararlo con lo más conservador que tenemos en México, lo más, digamos, seguro y lo más tranquilo, que son los CETES. Los CETES están pagando al día de hoy, porque hoy acaban de anunciar la nueva tasa del Banco de México, Ajá. que es del 8% anual. 8% anual. Anual. Ok. Esos 100,000 pesos en un año le pagarían 8,000 pesos de rendimiento. Ok. ¿En No, algo? no los 10,000 mensuales que No. le prometió el compadre. Entonces, no, exactamente. Entonces, esos 100,000 pesos le darían 8,000 pesos en un año. Sí, seguro, no garantizado, pero sí es lo más seguro porque para que no le pague CETES,
el país se tendría que ir a la quiebra. Ujú. Todavía no estamos en esas circunstancias. Ay, ¿ok? me preocupa tú todavía, pero bueno, No, eso es otra cosa. México evolucionó mucho en temas del sistema financiero mexicano. Ahorita se están haciendo movimientos, esperemos que sean para bien, Ok. pero al final del día el instrumento más conservador en términos de inversión, que es distinto en términos de un interés, de un pagaré bancario a Ajá. una fecha determinada, en un plazo determinado, ahí hay una certeza porque estás firmando un contrato y el banco se compromete en pagar un interés después de hacer cierto tiempo en el que no tocas tu dinero. La inversión juega el riesgo y juega el rendimiento. Ahora, si me voy y reviso otros instrumentos de inversión, por ejemplo, las acciones, Ajá. pues puedo invertir, comprar una acción y la acción se va a mover de acuerdo al mercado. ¿A qué? A que la gente compre en esa empresa, que genere utilidades, que tenga un valor de mercado, etcétera. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que puede hacer sentido, Tesla. Ajá. Pues Tesla te ofrece ese atractivo de que es una empresa tecnológica, de autos, vanguardistas, pero la acción de Tesla se mueve mucho por el tema de su dueño. De su dueño, sí, sí, sí. Habla, dice algo, escribe algo en el Twitter y pues se caen las acciones. Se mueve el mercado, la Sí. gente decide si compra o no compra acciones, si compra o no compra autos, etcétera. Eso, en términos de riesgo, estoy diciendo conservador CETES, comprar una acción es más arriesgado. Ahora, si me voy a un instrumento que no está regulado, Ajá. ¿cuál es mi riesgo? Si yo compro una acción de Tesla hoy y la compro en 10 pesos y luego mañana Elon Musk sale y da una declaración y la acción se baja a 8 pesos, pues probablemente puedo esperar un poco más de tiempo y podría componerse la situación de Tesla y a lo mejor en un mes recupero mis 10 pesos o bien vale O 12 sube, pesos. ajá. ¿Sí? Así se mueve el mercado. Puede subir, puede bajar. Cuando vamos a un riesgo alto en términos de inversión, si voy a invertir en acciones o instrumentos que son más de alto riesgo, la perspectiva, es decir, el plazo que yo debo de poner en mi mente para invertir es de largo plazo. No tenemos que estar checando todos los días a ver cómo va. Te vas a estresar. Entonces, pues estoy haciendo una estrategia para que mi dinero crezca, darle tiempo y que a lo mejor en 5 o en 10 años eso pueda crecer. ¿Va? Ok. No es lo mismo comprar una acción a comprar muchas acciones. Ahorita les explico. Pero si yo meto mi dinero en algo que no está regulado, que me va a decir que es un sistema de inversión, que me va a pagar rendimientos mensuales fijos de por vida, tengo que averiguar de cuál es la fuente productiva. Ok, yo meto mi dinero contigo, pero tú dime cómo estás generando ese dinero que me estás pagando de rendimientos. Ajá. Los rendimientos vienen porque yo te voy a referir a otras personas. Ojo, Es pirámide. es pirámide. Los rendimientos vienen porque estás vendiendo productos. ¿Qué tipo de productos? Ujú. ¿Sale? Pero si es una inversión, no se garantiza el rendimiento y no es tan... no es así de el sistema y los rendimientos comparados, ese tipo de instrumentos te ofrecen un 50% de rendimiento anual o Sí, a sí, veces sí, te claro. ofrecen más. O más. Es una alerta porque a lo mejor ni Tesla crece un 50% en un año. No, y claro. estamos hablando del riesgo. Mucho Como menos algo tan que... conservador puede crecer tan rápido. Hay una forma en la que nosotros podemos identificar si aquí en México está regulado, es decir, si pasa por una supervisión o no. A ver, espérame. Dos cosas antes de ir a esta parte. Primero, bueno, te mando saludos en Facebook. Dora Alicia Muñoz Irigoyen. No sé Gracias. si dice saludos, prima. Me imagino que se refiere a ti. No creo que se refiera a mí, pero, pero bueno. Bueno, algo muy importante, Liz. Y mencionabas ahorita lo de las acciones, antes de irnos a cómo saber si está regulado o no. Nosotros los normales, que somos seres humanos, digo simples, así que andamos caminando por la calle como cualquier otro, ¿podemos tener acceso a acciones? O sea, en México yo puedo llegar y comprar acciones de Apple o de Tesla, como dices, o
eso nomás lo vemos en las películas del World Trade Center en Nueva York. O sea, ¿está al alcance de todos o no? Pues mira, antes no estaba al alcance de todos. Ok. A partir del año 2020, Ajá. se empezaron a hacer cambios importantes. En la casa de bolsa donde yo tengo una alianza, donde yo soy asesora de inversión, esa fue disruptiva porque dijo, quiero democratizar las inversiones. Ajá. Y entonces, de pedirte $1,000,000 para abrir tu cuenta, lo fue bajando a 100,000, luego a 10,000, luego a 1,000. Y luego dijo, vamos a abrir la casa de bolsa para todos los mexicanos. A partir de $100 puedes empezar a hacer tus inversiones. Wow. Puedes abrir tu cuenta de inversión. Ok. Estamos viviendo un tiempo que no vivieron nuestros papás ni nuestros abuelitos. O sea, es un momento memorable porque ahora sí podemos entrar a invertir a ese lugar. Ahora bien, ¿qué me ofrece una casa de bolsa? Que es el lugar en donde yo puedo comprar acciones. Puedes comprar desde títulos de deuda o de renta fija, como son títulos de gobierno, donde vienen los CETES, los bondes, los UDIbonos, etcétera. Es decir, lo que ofrece el gobierno federal ofrece títulos de inversión. Ajá. A través de esos te promete un rendimiento, se mueve de acuerdo al mercado y luego, dependiendo del instrumento, te puede pagar en cierto tiempo tu rendimiento, y con ese dinero el gobierno hace proyectos y luego cobra y etcétera, y te paga tu rendimiento. ¿De dónde sale ese rendimiento? Pues, por ejemplo, de las obras, de los peajes en las carreteras, etcétera. ¿Va? Ok. Bueno, tú le prestas al gobierno y el gobierno te paga un rendimiento a través de los CETES. O puedes comprar a través de una casa de bolsa ETFs o fondos de inversión. ¿Qué son estos? Son bolsitas que en esa bolsa meten distintos instrumentos para que en conjunto generen un rendimiento. En lugar de que inviertas en una sola acción y te lleves el riesgo de esa sola acción, metes el dinero en esa bolsita y el conjunto de esas acciones que trae esa bolsa hace que el riesgo no sea tan alto y que puedas tener una ganancia. Ok. ¿Sale? Y eso, hay instrumentos, hay fondos de inversión de bajo riesgo que son con más perfil de renta fija o más dinámicos, como más de acciones nacionales, internacionales, globales. Se perfila de acuerdo, hay un perfil del inversionista para ver cuál puede acomodarse a tu estrategia. Y puedes elegir varios fondos, no te tienes que casar con uno. Ok. Igual hay ETFs, hay uno muy famoso, el Standard & Poor's 500, que es un indicador que sigue a las 500 empresas más bursátiles en Estados Unidos. Ha sido muy eficiente, está desde los 70s, ha pasado por distintos momentos de crisis emblemáticas en el mundo, como la Gran Depresión y como la caída de las .com. Y aún así, entre subidas y bajadas, en promedio ha tenido un desempeño muy eficiente, que es un 10% en promedio anual desde entonces. Esas 500 empresas, pues digamos que trabajan para generarte un rendimiento. Y esa es una bolsita. Okay. Hay fondos que también siguen esos índices. Entonces, sí puede estar al alcance, por lo que dices, ¿no? ¿Desde 100 pesos? Con esos 100 pesos puedes comprar un fondo, que hay fondos que te cuestan 1, 2 pesos, 10 pesos, 20 pesos cada título, o puedes comprar ETFs que te pueden costar 500 pesos o hasta 10,000 pesos cada título de ese ETF. Hay acciones que te pueden costar 100 pesos. Ajá. Hay fibras, ahorita explico, las fibras están bien interesantes, ahorita te las platico. Okay. Que pueden costarte desde 15 pesos hasta 50 pesos cada fibra. Y entonces, como inversionista, tienes acceso a comprar lo que tú quieras. Okay. Pero yo no te invitaría a que compres lo que quieras, te invitaría a que primero se perfile tu objetivo, tu perfil de inversión, qué tanto sabes de inversiones, y de acuerdo a eso se diseña una estrategia. Porque si vas comprando acciones sin saber, probablemente te vas a llevar uno que otro descalabro. Que es como meterlo en un casino, no casi, el dinero. Podría ser porque no lo estás evaluando. Ajá. También puedes comprar a través de una casa de bolsa una acción
puede ser acciones nacionales o acciones internacionales. Y te digo, hay de muchos precios. Hay que si te gusta una empresa, puedes comprar de esa. Dependiendo de la empresa, es el valor que tiene la acción. Y las fibras son fideicomisos de bienes raíces en México. ¿Y qué hacen? Estas fibras, lo que hace es que compras un título y ese título te da el derecho a cobrar una renta. Ajá. Hay fibras de bodegas industriales, de hoteles, de plazas comerciales, de escuelas y entonces de oficinas corporativas. Entonces puedes comprar ese título y ese título te puede pagar una pequeña distribución de las rentas que ellos cobran. Ok. Y tienes tu título y aparte tienes tu dividendo. Ujú. Entonces puedes armar un abanico de inversión interesante, pero cuando son tus primeros pasos, yo te invito a que seas con un perfil conservador, que te vayas documentando y que te vayas de la mano de un asesor para que puedas distinguir cuál instrumento se acomoda a tu estrategia. Y sí, ahora con 1,000 pesitos, con 100 pesitos, podemos empezar a invertir Empezar a aprender. y empezar a aprender. Oye, Elisa, ahora sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos compartieras cómo podemos saber si un instrumento de inversión, ya sea cual sea, está regulado o no, para no meter nuestro dinero en, ándele, métale y le damos 5% mensual o así, ¿no? Que se dio hace no mucho en Durango y en México. ¿Cómo le hacemos para saber si es seguro de alguna manera o si estamos respaldados? Bueno, de principio, el que les digan que es un contrato firmado por notario no te da una garantía, que tengas un contrato no es una garantía. ¿Cuál es la garantía? En que esa institución financiera esté regulada y que esté supervisada por los órganos que en México están destinados a eso. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, son los órganos que vigilan. Si estamos hablando en términos de inversión, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a través de la Conducef hay un portal que se llama CIPRES, en donde entras al CIPRES y puedes buscar la institución, ya sea por su nombre comercial o por su nombre corto. Ajá. Y ahí le pones, bueno, quiero buscar Patito Financiero, le pones buscar y te va a decir, error, no hay ninguno como Patito Financiero, alerta porque no está regulado, Ajá. no hay un antecedente. Te puede poner, sí lo tengo identificado, pero no está regulado, o te puede poner, sí lo tengo identificado, estas son sus credenciales, lo supervisa fulanito y está autorizado para hacer estas actividades. Hace unos años se dio de una empresa que se llamaba, estaba en Chihuahua. Ajá. No me acuerdo si era Aras, algo así, o era otra, ahorita me acuerdo. Y ellos se aparecían regulados y te decían, estoy regulado, pero nos metíamos a revisar porque te ofrecían inversiones garantizadas con estos rendimientos y sí estaban autorizados, pero para ofrecer créditos, Ok. no para no ofrecer, para ofrecer inversión. Y luego hay otras instituciones que te dicen ENR, entidad no regulada. Entonces, esas están en un proceso de regulación, pero todavía no son aprobadas para que estén operando. Uy. Entonces, tenemos que pasar esos filtros y revisar, porque a lo mejor sí te van a ofrecer un alto rendimiento, pero el riesgo está justo en esa regulación. Ok, entonces podemos entrar a internet ahora que está tan fácil a Conducef. Al CIPRES de la Conducef. Ajá. Y si es para invertir, tienen que estar regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tiene que decir, por ejemplo, si es inversión, tiene que ser una SOFIPO o tiene que ser una casa de bolsa. Ok. O puede ser un fondo de inversión. Súper. Pero así de... Pero hay que tener cuidado porque es que estamos metiendo el dinero en tal cosa y nos regresa y claro que te va a regresar tu dinero, aguas, porque todas esas promesas y todos esos, como dices, aunque sea por contrato, lleva un riesgo, sobre todo porque puede ser una estafa, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, es que checa esta empresa que para ver, me está ofreciendo tal. Y ya fui y la revisé y luego le pregunté al asesor, entre comillas, porque, ojo, los asesores de inversión tenemos que estudiar, tenemos que presentar un examen bien pesado, de verdad, o sea, un examen de 4 horas sin poder ni respirar casi.
y no tienes la certeza de que vayas a pasar el examen. Porque al examen no puedes entrar ni con aretes. O sea, para poder ser candidata, para que yo haya sido candidata para presentar ese examen como asesora en estrategias de inversión, tuve que enviar mi reporte del buró de crédito para que ellos verifiquen que yo no tengo un problema con mi reporte. Porque no es congruente que una persona que da una asesoría en inversiones esté en buró, no sepa manejar su dinero. Claro. Entonces, ese es el primer filtro. Y luego te dan una certificación, yo la tengo, es la MIF 3. Y bueno, hay personas que se inventaron que son asesores de inversión y te dicen, no, yo te voy a asesorar. Y luego ya le pregunté, oye, ¿dónde está regulada la empresa? No, si estoy regulada, ¿dónde? Pues allá en Australia. Y pues si tienes un problema, ahí te encargo que te vayas a Australia a arreglar tu problema. Con nosotros ha llegado gente que me dice, oiga, es que metí mi dinero, personas de la tercera edad luego que estaba en un momento ahí de ocio y pues se me hizo fácil picarle una aplicación y metí dinero y me habían dado una negativa de pensión y pues ya la metí y ahora no la puedo sacar. Y luego, ¿en dónde lo metió, señor? Y lo empezamos a revisamos el contrato y señor, está regulado en Chipre. Ahí le encargo que vaya a Chipre a pelear. Porque muchas veces ese tipo de apps o de aplicaciones o de portales te piden que hagas movimientos y en cada movimiento vas perdiendo de tal forma que nunca vas a poder retirar tu dinero. Una vez llegó una señora con su hijo y nos dijo, no, es que mi hijo es muy buen trader, porque utilizan esas palabras sofisticadas para engancharlo. Trader, y no ha ganado mucho, pero no puede sacar el dinero. Y a ver, ¿dónde haces tu trading? No, pues en un portal de trading, no sé qué, y luego ya lo revisamos. Oiga, señora, pues esto no está regulado, esto no tiene credenciales. Es que mi hijo, y ahora que quiere sacar sus rendimientos, le di mis ahorros y pues no podemos sacar los rendimientos. Nos está pidiendo que hagamos movimientos y en cada movimiento se está llevando el dinero. Pues porque es una forma de operar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con las fintech, que las fintech también están dentro del CIPRES. Revisen que estén reguladas. Hay muchas instituciones tecnológicas que sí pasan por una regulación. Nada más es revisar. Sí. Liz, pues se nos termina el tiempo. Yo quiero agradecerte y pedirte también que nos des tus datos, dónde podemos encontrar más información sobre finanzas saludables para que nos puedas asesorar, porque pues el tema de las finanzas es un tema para todos. ¿Dónde te encontramos y qué servicios podemos encontrar contigo y con Jero? Sí, bueno, nuestra oficina está en Lázaro Cárdenas, entre Salvador Nava y Paloma. Aquí en la zona centro. Tenemos página de Facebook, de Instagram, tenemos TikTok, se llama Finanzas Saludables. Tenemos una página web que se llama finanzasaludables.com.mx y los servicios que pueden encontrar es asesoría financiera, asesoría legal, la estrategia para incrementar sus pensiones, seguros, inversiones reguladas y la asesoría a los emprendedores. Lizeth Núñez con nosotros, de verdad muchísimas gracias, Liz, por acompañarnos, por ser parte también y que estamos dentro de este tema ya del retiro. Tanto yo como mi esposa Lucía también tiene ya sus pagamos mensualmente, puntualmente, porque pues no tenemos retiro, pero ya con tu asesoría estamos dentro de este pequeño grupo que espero que sea más grande, de personas que se preocupan y se ocupan de su futuro financiero. Liz, muchas gracias. Y bueno, antes de irnos, quiero decirle que puede encontrar este y otros programas de Viaje 3.0 en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. En mis redes sociales, Emanuel Meraz, conferencista, ahí lo espero. Lo espero la próxima semana porque también tenemos un tema igual de interesante que el que tuvimos el día de hoy. Y quiero dejarles con una reflexión, como es costumbre de este programa, una reflexión grabada con un tema que se llama Países Ricos. Hablamos de la mentalidad y hablamos de la actitud de diferentes personas. A través de esta reflexión la dejamos para ustedes y nos escuchamos la próxima semana en el Viaje 3.0. Yo soy Emanuel Meraz y hasta la próxima. Gracias. Cada experiencia es una lección y cada historia un camino por descubrir. Viaje 3.0.
La diferencia entre los países pobres y los ricos no es la antigüedad del país. Lo demuestran casos de países como India y Egipto, que tienen miles de años de antigüedad y son pobres. En cambio, Australia y Nueva Zelanda, que hace poco más de 150 años eran casi desconocidos, son, sin embargo, hoy países desarrollados y ricos. La diferencia entre países pobres y ricos tampoco son los recursos naturales con que cuentan, como es el caso de Japón, que tiene un territorio muy pequeño y el 80% es montañoso y no apto para la agricultura y ganadería. Sin embargo, es la segunda potencia económica mundial, pues su territorio es como una inmensa fábrica flotante que recibe materiales de todo el mundo y los exporta transformados también a todo el mundo, logrando su riqueza. Por otro lado, tenemos una Suiza sin océano, pero tiene una de las flotas navieras más grandes del mundo. No tiene cacao, pero tiene el mejor chocolate del mundo. En sus pocos kilómetros cuadrados pastorea y cultiva solo 4 meses al año, ya que el resto es invierno, pero tiene los productos lácteos de mejor calidad de Europa. Al igual que Japón, no tiene recursos naturales, pero da y exporta servicios con calidad muy difícilmente superables. Es un país pequeño que ha vendido una imagen de seguridad, orden y trabajo que lo han convertido en la caja fuerte del mundo. Tampoco la inteligencia de las personas es la diferencia, como lo demuestran estudiantes de países pobres que emigran a los países ricos y logran resultados excelentes en su educación. Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan nuestras fábricas y al hablar con ellos nos damos cuenta de que no hay diferencia intelectual. Y tampoco es la raza la que marca la diferencia, pues en los países centroeuropeos o nórdicos vemos cómo los llamados vagos del sur demuestran ser la fuerza productiva de estos países. No así en sus propios países, donde nunca supieron someterse a las reglas básicas que hacen a un país grande. La actitud de las personas es la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos, se descubre que la mayor parte de la población sigue las siguientes reglas. 1. La moral como principio básico. 2. El orden y la limpieza. 3. La honradez. 4. La puntualidad. 5. La responsabilidad. 6. El deseo de superación. 7. El respeto a la ley y los reglamentos. 8. El respeto por el derecho de los demás. 9. Su amor al trabajo. 10. Su afán por el ahorro y la inversión. ¿Necesitamos más leyes? No. Sería suficiente con cumplir y hacer cumplir estas 10 simples reglas. No somos pobres porque a nuestro país le falten riquezas naturales o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros. Simplemente nos falta carácter para cumplir.